mente y espíritu. Tres palabras que juntas tienen todo el sentido. Son usadas para definir lo que es educación integral, pero en la práctica, para observarlas, necesito salir de lo convencional. A lo largo de los 7 primeros años, el niño puede aprender mucho, pero no se trata apenas de crecimiento, y sí del desarrollo de su ser. Para la formación de su carácter, esos 7 primeros años son de importancia vital, y si no se le da la debida atención a esa fase, se pierde algo especial. Cuerpo, mente y espíritu integrados en forma unida. Es la mejor propuesta de educar para la vida en una escuela. Hablar de algo integral es referirse a algo que es completo. ¿Sería una audacia pensar que existe un modelo educacional que sea pleno en su propuesta? Los educadores defienden que no. Esa propuesta existe y es llamada de educación integral. Para entender esa propuesta es necesario aprender el concepto de cada uno de los elementos bases: cuerpo, mente y espíritu. Los 7 primeros años de la vida son años de gran crecimiento neuronal. Hay una relación inversa entre el crecimiento del cerebro y del sistema nervioso en general y la edad, de forma tal que los primeros 2 años de la vida son donde hay mayor crecimiento del sistema nervioso, y a partir de ahí va creciéndose menos. La educación holística es aquella que conversa con todas las áreas del desarrollo: el lado intelectual y el lado físico, emocional y el carácter, que es el lado moral. Por eso el holístico viene a ser su desarrollo como un todo. Y desde una mirada de salud, el ejemplo en la casa, en la familia, tanto en la alimentación, en los horarios de acostarse, de levantarse, en los hábitos de higiene, de limpieza en el hogar, como de la higiene personal. Las conductas y hábitos del vestirse son fundamentales para ir construyendo en el niño los hábitos que lo van a proteger a futuro de situaciones que puedan traer daño y dolor a su vida. Esa es la forma en la que ellos crecen. Ellos no crecen solo a nivel intelectual. Ellos necesitan aprender a usar sus músculos, sus manos, su musculatura fina. Todo necesita desarrollarse junto. Todo se trata del desarrollo de una persona. Todo eso es una persona. Necesitamos saber observar todas esas diferentes partes. Entonces, los 7 primeros años se consideran como los de mayor crecimiento, aun cuando el cerebro y sus funciones continúan creciendo hasta que los jóvenes alcanzan el final de la adolescencia, 18, 19, 20 años, y entonces se considera que desde el punto de vista del desarrollo el sistema nervioso central está completamente desarrollado. Pero los primeros años del todo son los que más desarrollo tienen. En relación con la alimentación, en relación con la actividad física, tenemos mucha luz, mucha revelación como Iglesia Adventista de qué cosas pueden ayudar a un niño a desarrollarse de forma sana. Una alimentación basada principalmente en plantas, legumbres, frutas, verduras, el consumo del agua como principal líquido para beber, evitar las carnes, que ya está demostrado de forma científica que consumidas por largo plazo pueden generar problemas de enfermedades crónicas que hoy son la principal causa de muerte en el mundo. Por otro lado, un entorno aireado, ventilado en las habitaciones, y sobre todo cuidar el uso de la tecnología, proporcionando oportunidades para el desarrollo en el aire libre de actividad física y que puedan jugar con sus compañeros y desarrollar habilidades espaciales, ¿sí? de conexión, habilidades sociales que le permitan desarrollar su cuerpo de forma sana.
Esos hábitos temprano, en estos primeros 7 años de vida, son claves para lo que viene después. Es muy difícil cambiar luego las tendencias y lo estamos viendo en la sociedad actual. El haber desaprovechado aquellas oportunidades nos da la sociedad que vivimos hoy. Como Iglesia Adventista tenemos una tremenda oportunidad en ese sentido. Dentro de la filosofía cristiana, educación es algo muy serio. No se trata apenas de un espacio y un tiempo dedicado a las enseñanzas para crecer intelectualmente, sino un momento único del día en que nos desarrollamos como personas, y para trabajar ese senso holístico es necesario ir más allá de ofrecer y exigir resultados. La escuela que tiene un currículum holístico necesita garantizar que tiene equipos y juegos en el área libre para los niños. Para su desarrollo físico, necesita tener momento de contar historias, entre otras cosas. Todas esas áreas necesitan ser contempladas. No podemos sacarles el cerebro a los niños y llevar solo el cerebro para la escuela. Necesitamos que todo el resto del cuerpo vaya junto al niño. Es necesario entender que tenemos que educar al niño por completo. Ese es nuestro trabajo. Los padres, la escuela, la comunidad deben comprender que su ejemplo y el contexto que brinden al niño en su desarrollo es fundamental. Más allá de que tengamos el conocimiento de qué conductas, de qué acciones tener para poder desarrollar el carácter del niño, los niños van a aprender mirando, observando y escuchando. Por eso, el rol del padre, la madre, los hermanos mayores, la comunidad en la cual está inserta el niño, como la iglesia, las amistades con las cuales la familia permite que el niño se relacione, la misma escuela, cumplen un rol clave en cuidar de forma deliberada que todo el contexto permita el desarrollo de hábitos saludables, el desarrollo de decisiones saludables, de decisiones que traigan felicidad, y poder corregir temprano, de forma adecuada, aquellas conductas que ya den evidencia de una tendencia hacia el egoísmo, que es natural en el ser humano. Y en cuanto a las cuestiones de carácter, esos son los años en donde, por experiencia, se ha visto que los niños y las niñas adquieren esos principios del carácter. El cambiar este tipo de concepción del entorno cuando uno es mayor es muy difícil. Hay gente que dice que una conversión religiosa en una persona adulta es un milagro, porque la persona está ya asentada en esos principios. Sin embargo, un niño de 5 o de 6 años no está. Es el momento ideal para llenar ese vacío que existe y que debería llenarse con lo que es útil y lo que está aprobado por Dios. Ciertamente eso hace mucha diferencia en la vida de ellos. Cuando ellos reciben una buena educación cristiana, y eso, yendo más allá de aprender a leer y escribir, están convirtiéndose en buenos cristianos. Personas espirituales, ellos van a aprender cómo es estar en conexión con Dios, aprenderán a cómo tratar a otros de manera apropiada. Es así que entenderán cómo funciona el mundo. Todo eso termina yendo junto. La educación adventista llegó a mí por iniciativa propia, hace aproximadamente unos 2 años, por situaciones que viví en base pues a mi estructura familiar, me hizo de que obviamente yo tuviera que reforzar la parte espiritual, la parte de valores con mis hijos, me hizo buscar información a través de redes, a través de lo que son las páginas de internet, y pues luego llegué aquí a la Escuela Miguel Cervantes. Entonces, con una iniciativa propia y buscando información en la página web de lo que es la educación adventista, inclusive que tiene incidencia a nivel mundial. Entonces, todas esas cosas hicieron pues que me motivara mucho más a saber de que lo que yo quería para mis hijos, que la educación que yo estaba buscando la iba a encontrar aquí. Nosotros venimos pues obviamente de una de las religiones conocidas, ¿no? Como es la católica. Bien sabemos de que obviamente tenemos un acercamiento con Dios, pero es muy diferente a lo que se ve acá, ¿no? Entonces yo había tratado de ir con ellos por ese camino y que si las misas, que si la oración, pero nunca se profundizaba ni a través de lo que es la lectura de Biblias o a través de actos. Entonces eso es lo que aquí se está reforzando. Ya yo tenía solamente esos otros parámetros dentro de mi casa.
sea, lo habitual, llegar y orar, obviamente sí, encomendarnos a Dios y esas cosas, pero obviamente aquí en la educación adventista eso de ahí se intensifica. Jesús es el mejor amigo. Él siempre me cuidará, que Él siempre me bendecirá, que jamás me hará el mal. Que Jesús nunca nos deja solos. Que yo sabía que iban a dar, pero que de pronto pensé que a ellos no les podía agradar o algo, o que se iban a sentir un poco incómodos o extraños, pero en realidad eso de ahí no sucedió. O sea, más bien ellos me involucraron en sus actividades, en decirme, bueno, de que mamá, tenemos esta actividad bíblica, vamos a desarrollarlos, o contestemos sobre esto de aquí, o este texto de acá se trató sobre el respeto hacia los semejantes y esas cosas. Entonces me han ido involucrando en esas actividades, aparte de que la oración toma otro sentido, otra trascendencia. El orar, cada que inician una actividad, cada que la terminan o cada que estamos ahí por almorzar o algo y bendecir alimentos, son cosas que ellos han incorporado en mi vida. Ya le dije que por la maldad de su hijo he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. A ellos haberles leído antes una palabra de Dios era como que el escucharla, pero ahora ellos interpretan. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá jamás expiar el pecado de la familia de Eli. Fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, que hoy en día estamos en tiempos un poco más difíciles, donde los valores sobre todo se están perdiendo, donde cogemos distintos caminos, donde no sabemos que en realidad la base principal o las respuestas las tenemos a través de la palabra de Dios, ¿no? Yo compartí este versículo con mamá, que es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Creo que el mejor regalo, y desde que tomé la decisión, a pesar de estar de mamá soltera, ha sido pues la educación, una educación para ellos que sea de calidad, una educación llena de valores tanto espirituales y así valores que solamente a través de una educación, a través de las enseñanzas podemos inculcarles a ellos en sus mejores años, que son los primeros, ¿no? La educadora cristiana Ellen White comenta sobre un relato presente en el capítulo 7 del libro de Juan, que dice respecto a una referencia de los rabinos, grandes conocedores de las Escrituras, en relación al niño Jesús. Ellos dijeron: ¿cómo sabe este de letras si no las ha aprendido? No quiere decir que Jesús no sabía leer, simplemente no recibió instrucciones de los rabinos. Una vez que él tuvo diligencia en los primeros años de su vida, estos fueron consagrados al estudio de la palabra de Dios. ¿Sería ese también un modelo a ser copiado en los días de hoy por las familias que se declaran profesas de una ideología cristiana? Cuando comencé la relación de novios con mi esposo, nosotros ya conversábamos mucho sobre eso, sobre los planes para tener hijos, y yo siempre le dije a él que mi sueño era ser madre. Nosotros esperamos un poco porque conversamos y entendíamos que era mejor esperar un poco. Más o menos con 2, 3 años de casados, creíamos que era el mejor momento de pensar en un embarazo. Así que paré de usar los métodos anticonceptivos y quedé embarazada al 3er mes. Fue una sorpresa enorme, pero con un mes perdí a mi bebé. Con eso vino mucha frustración, porque creé mucha expectativa con relación a aquel niño que ahora no lo tenía más. Y creo que allí fue donde comenzó de verdad el sueño de la maternidad, de forma más expresiva, porque tuve una cierta dificultad después para quedar embarazada. Comencé a orar a Dios por eso y ya había pasado un año desde el aborto y yo aún no quedaba embarazada. Así que comencé a preguntarle a Dios si ese era realmente el sueño de Él para mí, porque quizás era solo mi sueño, pero no era la voluntad de Él para mi vida. Así que comencé a orar por eso, para que Él me mostrase la voluntad de Él. Y yo no obtuve respuesta de la forma que yo quería. Y comencé a cuestionar si yo no necesitaba cambiar mi oración.
Yo quería y comencé a entender cuál era el sueño de Dios y no lo contrario, no intentar hacer que Dios realizara mi sueño. He tenido tantas expectativas y frustraciones que no quería mucho creer. Pasados algunos días, con los mismos síntomas, me hice una prueba y dio positivo. Y ahí la cosa empezó a tomar forma, porque sentimos el peso de la responsabilidad. Sientes que está llegando la hora de cambiar nuestra rutina para recibir a un niño, porque es todo diferente cuando uno tiene un hijo. Yo tenía muchos planes para el embarazo, porque quería prepararme realmente para recibir al niño. Por más que no consigamos prepararnos el 100%, yo entendía que necesitaba prepararme según la voluntad de Dios, para educar a mi hijo o hija que hasta entonces no sabía. No se puede describir la emoción cuando uno ve al niño por primera vez. Tuve un largo periodo de trabajo de parto, pero no tuve dolores de parto. Me quedé 13 horas con la bolsa rota, pero yo no sentía nada, ningún dolor. Así que creo que quien siente ese dolor de parto no tiene mucho tiempo para quedarse pensando. En esas 13 horas me quedé realmente pensando, mi Dios, ¿y ahora? Ahora es real, ya van a nacer, ¿cómo va a ser? ¿Será que estoy lista? Nosotros estábamos en la maternidad. Ella tenía más o menos un día de vida y mi madre, mi suegra, toda la familia estaba allí admirando y todo el mundo quería cargarla, quería quedarse con ella y como yo estaba débil por la cirugía, yo no podía quedarme mucho tiempo en pie. En fin, ella se quedaba más con mi madre, con mi suegra, con mi marido y hubo una situación que empezó a llorar mucho. Fue en el regazo de todo el mundo y nadie conseguía calmarla. Ella ya había mamado, había sido cambiada, así que dije, ¿me la pueden dar? Voy a intentar. Y cuando la cogí en el regazo, a la misma hora ella dejó de llorar. Yo entendía que ella realmente dependía de mí para aprender una serie de cosas, para formarse como un ser humano. Una de las cosas que pienso que es muy importante, la primera cosa es ser pastor dentro de casa. Si usted no puede ser pastor dentro de casa, ¿cómo va a hablar de la palabra de Dios fuera de casa? Creo que el mayor desafío de cualquier persona es ser cristiano, es ser padre primero dentro de casa. Creo que es uno de los mayores desafíos. Comenzamos a hablar sobre los nombres y llegamos a la conclusión de que queríamos un nombre bíblico. Queríamos que fuera un nombre que cada vez que ella recordara su nombre, ella recordara que nació y que fue creada, que toda planificación de su vida alrededor de ella había sido basada en los planes de Dios, en los sueños de Dios, en nuestra vida cristiana. Hoy ella todavía no tiene la conciencia del nombre de ella, pero cuando ella pregunta por qué escogí ese nombre, vamos a decirle que fue porque era un personaje bíblico que amaba al Señor y nosotros queremos que ella ame al Señor. Del sueño de tener un hijo, pasando por escoger el nombre que tendrá y llegando a la elaboración de la educación que será ofrecida. No es una tarea fácil. Y el desarrollo de un carácter y de una personalidad que están en juego. Y para eso es necesario, antes de enseñar, aprender. Leemos bastante, leemos muchos libros, incluso de Elena White, libros de otros educadores. Y en la teoría parece todo muy simple. Parece todo muy matemático, como si usted actuara de una determinada forma, el resultado será el esperado y no habrá variación. Pero en realidad no es así. La gente siempre sueña con algunas cosas para la familia, algunas realidades de familia. Pero yo creo que en esos 7 primeros años de la formación del carácter del niño, hay que tener una atención redoblada. Detalles, son reacciones del niño, son cosas que vas a ver en el niño, en su reacción, en el desarrollo de su día a día.
Y yo creo que eso solo lo puedes ver cuando convives con tu hijo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan de más, las personas que de repente se quedan muy enfocadas en otras cosas y no se enfocan en la familia, en la educación de los hijos, tienen bastante dificultad para tener la percepción de esos pormenores, de esos detalles. Por esa cuestión nos adaptamos, cambiamos toda nuestra rutina. Hoy no trabajo afuera, me quedo solo con ella para poder enseñarle a ella lo que es importante para la vida. Tenemos una rutina espiritual muy fuerte que representa todo lo que hacemos con ella. Nosotros tenemos nuestro culto, nuestro devocional todos los días por la mañana y antes de dormir. Nosotros tenemos los cultos individuales. Por ejemplo, yo siempre me despierto antes de todo el mundo, primero que Esther, que Aline, y yo tengo un lugar aquí que es mi lugar de hacer la devoción. Yo salgo de mi cuarto, vengo aquí, tomo mi Biblia y vengo a leer la Biblia. Vengo a orar. Es mi momento con Dios. Después tenemos el momento de la familia, el momento de orar juntos. Es el momento que la mamá cuenta la historia y Aline siempre me deja a mí hacer la oración. Ella cuenta la historia y Esther ya sabe muchas historias bíblicas y conoce muchas cosas de la Biblia justamente por ese momento. Ella participa, ella se divierte, creo que es el momento preferido de ella del día, porque ella interactúa, a ella le gusta mucho, a veces durante el día estamos jugando y ella encuentra una Biblia, un librito, y viene a pedir para contarte una historia. A ella le gusta que le cuenten historias, ella toma el libro y nos cuenta a nosotros, es muy bueno. Una de las cosas que me parece interesante también es que el niño que tiene el culto familiar, él puede entender que ese momento es el momento de Jesús. Es el momento de estar con Jesús. Es el momento en que él debe concentrarse en esas cosas. Es interesante que el niño que tiene ese momento en casa tiene un mejor comportamiento en la iglesia. Él puede entender lo que significa ir a la iglesia. Intentamos hacer que la espiritualidad esté presente en todo lo que vamos a hacer. Las cosas que ella mira, hemos filtrado bastante para que ella tenga siempre un contenido con fondo moral o con contenido bíblico. Intentamos siempre mostrarle a ella que todas las cosas vienen de la mano de Dios. Nosotros agradecemos el alimento cada vez que vamos a comer, salimos a pasear. Y cerca de nuestra casa tenemos un área verde muy agradable. Tiene algunos animales y ella ama ese lugar. Vamos allí a pasear y ella siempre apunta y habla de las cosas. Y le pregunto quién creó esas cosas y ella responde que fue Jesús. Mi esposo es pastor y una cosa que siempre conversamos y que intentamos de todas las formas traer a su vida es que ella ame a Jesús y que ella entienda que el trabajo de su padre es el más especial que podría existir. Nosotros queremos que ella ame la obra de Dios, que ella ame trabajar para Jesús. Podemos entender a veces que la gente está preparada o podemos entender que sabemos mucho acerca de la educación. Pero cuando llega el niño, verás que realmente hay mucho que aprender. Nosotros optamos por no mandarla a la escuela tan temprano, para que ella tenga el máximo de influencia del hogar. Entonces, vamos a sostener hasta el momento que sea posible. Y cuando ella ingrese a la escuela, entiendo que necesitamos encontrar en la escuela un apoyo para todo lo que hemos hecho desde que nació. La educación que se ofrece en casa es parte de los componentes de la integralidad, del desarrollo físico, mental, espiritual, social, que probablemente en muchas escuelas a muchas personas no se lo van a facilitar. La educación adventista se ha ocupado en el sistema educativo de desarrollar todas,
Pero, por ejemplo, la educación secular rara vez entra en cuestiones morales, que son muy importantes, y entonces la familia queda como el último baluarte y oportunidad para que esa moralidad la pueda aprender el niño antes incluso de ir a la escuela. Tener a Jesús como parte de la vida del niño desde temprana edad fue crucial para mí como madre y para mi familia. Creo que eso provee la base para todo lo que hacemos. Yo le enseño a mi hijo a conocer a Jesús desde muy niño, porque quiero que él desarrolle una relación con Jesús. Los primeros 5 o 6 años de vida claramente son fundamentales, son, digamos, como el momento en el que se gesta la gran, digamos, base para lo que va a ser su personalidad, pero a través de todo el desarrollo la persona va teniendo experiencias, va adquiriendo, va viviendo situaciones que pueden ir, digamos, o afianzando lo que ya estaba ahí formado o puede quizás modificar, y por eso también se habla de que puede haber una modificación en la personalidad de acuerdo a los eventos que se viven. Ellos no pueden ver a Jesús, por eso es importante tener imágenes de Jesús. En las escuelas sabáticas nosotros usamos fieltros. Por eso en el horario de la lección de la Biblia ellos pueden ver las ilustraciones en los fieltros. Es algo visual. Yo creo que esos diseños son importantes. Ellos pueden colocarlo dentro de un contexto de quién es Jesús o quién fue Jesús, a través de las enseñanzas sobre la vida de Jesús y las cosas que él hizo cuando estaba en la tierra. Leer historias sobre cómo Jesús trataba a las personas puede ayudar en la construcción del carácter. Se construye la autoestima. Yo veo así. En esa etapa de la vida, cuando ellos son más pequeños, ellos no ven mucho el propósito para ellos mismos. Ellos necesitan aprender, necesitan saber las razones, necesitan que las personas alrededor les enseñen a ser buenos. Decir lo que Dios espera de ellos no es lo que ellos necesitan, es lo que las personas a su alrededor necesitan. Y esas personas pueden decir, nosotros somos buenos porque Dios nos pidió que seamos buenos. Ellos necesitan de esa conexión con alguna cosa. Solo leer historias sobre Jesús no es suficiente. Ellos necesitan ver a Jesús en las personas. Lo que se aprende en la primera infancia es un designio de valor que el propio Dios, al crear el plan de salvación para la humanidad, vino con un bebé. La vida de Jesús estaba en armonía con Dios. Siendo niño, él pensaba y hablaba como niño, pero ningún trazo de pecado desfiguraba en él la imagen divina. No quedó exento de pecado o de tentación. Ellen White enfatiza que Jesús buscaba entender la razón de las cosas y los seres celestiales cultivaban en él pensamientos santos. Y ella también enfatiza diciendo, todo niño puede adquirir el conocimiento que Jesús adquirió. Qué grande dádiva saber que eso es una realidad, pero también qué gran desafío. El gran cuestionamiento es, ¿estás dispuesto y disponible para guiar en ese camino?